Cada noche se libra una guerra silenciosa y casi nadie la percibe. Mientras algunos se duermen ahogados en el ruido, otros utilizan la oscuridad como un laboratorio. El día es el escenario, la noche, el backstage. Es cuando el cuerpo se ralentiza que la conciencia trabaja con mayor intensidad. Quienes han despertado espiritualmente lo saben. Cómo vives tus noches define la clase de ser que eres durante el día. La mayoría de la gente ve la noche como un escape, intentando olvidar, distraerse, evadirse. Pero la persona despierta hace lo contrario. Utiliza este tiempo para observar, disolverse, reprogramarse. Cada gesto nocturno se convierte en un símbolo, cada silencio en un arma. Hay poder en cerrar el día con lucidez, como quien prepara el terreno antes de la siguiente batalla. Es ahí donde la mente se purifica y el espíritu se refina. Estos rituales no son ni místicos ni religiosos. Son herramientas de dominio personal. Pequeñas prácticas que realizadas con intención transforman el caos en claridad. Cada noche, quien despierta se desprende de una parte de sí mismo y renace más libre. Esta es la disciplina que distingue a lo ordinario de lo consciente, a lo distraído de lo lúcido, a lo que vive de lo que despierta. La verdad es simple, pero requiere valentía. Dormir no es más que otra forma de permanecer despierto. Y quien comprende esto, domina el juego invisible de su propia existencia. Existe un tipo de ruido que no viene de fuera. Es el ruido de la mente que intenta continuar el día cuando el cuerpo ya clama por rendirse. Todo ser despierto comprende. La noche no es descanso, es territorio sagrado. El silencio, cuando se busca intencionalmente, se convierte en una espada que corta lo superfluo, revelando lo esencial. La mayoría teme al silencio porque en él no hay disfraces. En él, lo reprimido comienza a hablar. Cuando la oscuridad envuelve el entorno, surge una invitación a la retirada. No una huida, sino una retirada estratégica. La mente, que no para de moverse, necesita una orden clara: detenerse. No es natural que el ego guarde silencio. Por lo tanto, el silencio es una forma de poder. Reorganiza las jerarquías internas. Lo urgente se torna insignificante. Lo olvidado emerge con verdadero peso. Los antiguos maestros lo comprendían. Monjes, estrategas, generales, todos tenían rituales de quietud antes de dormir. No era descanso, era observación. En ausencia de sonido, emerge una claridad aguda. Uno empieza a percibir el movimiento de sus propios pensamientos, como si viera al enemigo rebelarse. Y en esa visión reside la libertad. El silencio nocturno es también una forma de resistencia. El mundo inunda cada rincón con ruido, urgencia y estímulos. Optar por no reaccionar es un acto de subversión. Quien aprende a dominar su propio ruido, domina el mundo. No se trata de meditar para relajarse, sino de conectar con el propio abismo sin temor al eco. En última instancia, el silencio es el primer hábito de quienes han despertado espiritualmente, pues prepara el terreno. No se puede trabajar con una mente saturada. No se puede conmover un alma que aún busca distracciones. El silencio es el golpe inicial, el fundamento sobre el que se construyen los demás rituales. Cada noche trae consigo un espejo, y pocos tienen el valor de mirarse. Repasar el día es enfrentarse a la propia obra, los papeles interpretados, las máscaras usadas, los impulsos incontrolados. La persona espiritualmente despierta no busca consuelo, sino claridad. Antes de dormir, se sienta consigo misma y observa los hechos sin dramatizarlos, sin orgullo ni culpa, solo el retrato puro de su propia conducta. Este ejercicio no es moral, es estratégico. Quien se conoce profundamente siempre va un paso por delante de su propio ego. Al repasar el día, es posible ver dónde la emoción superó a la razón, donde el miedo paralizó la acción, donde la vanidad se impuso. La mirada fría no juzga, traza un mapa. Es una cartografía del alma en movimiento, un inventario nocturno de lo que aún necesita disolverse. Los antiguos estoicos lo llamaban análisis vespertino. Séneca lo hacía antes de acostarse, sin piedad.
Creía que la conciencia crece en los intervalos entre el error y la observación. Al examinar sus propias acciones, el individuo se convierte a la vez en espectador y autor. La conciencia se expande mientras el ego se contrae. Es una especie de autopsia de la propia ilusión. Esta práctica exige disciplina emocional. La tendencia es evitar la incomodidad, justificar los fracasos y minimizar las tensiones. Pero el despertar espiritual no es un paseo estético. Es una lucha contra el autoengaño. Cada noche, al repasar el día, el ser despierto elimina una versión inmadura de sí mismo y reserva energía para lo que verdaderamente importa: la evolución silenciosa. Con el tiempo, este hábito se convierte en una adicción a la claridad. La mente empieza a monitorearse a sí misma durante el día, sabiendo que será examinada por la noche. Es entonces cuando cambia la dinámica, cuando el observador empieza a vivir con la conciencia de que será observado. Y es en este ciclo donde comienza a emerger el dominio interior. La noche es una pequeña muerte. El cuerpo se rinde, el control se disuelve y el yo, que persiste con tanta insistencia, se desvanece durante unas horas. Para quienes despiertan espiritualmente, este proceso no es meramente biológico, sino ritual. Cada vez que llega el sueño es como cruzar un portal. Dormir se convierte en un ensayo para el desapego definitivo, un recordatorio silencioso de que nada, ni siquiera la propia identidad, es permanente. Es curioso cómo el ego teme a la noche. Se resiste, se distrae, busca luz y sonido para evitar desaparecer. Pero el individuo consciente comprende el valor de esta disolución. Permitirse morir un poco cada día es prepararse para vivir con mayor ligereza. Es reconocer que el control es una ficción que enferma la mente. Cuando llega la oscuridad, el ser despierto renuncia al control, sabiendo que el renacimiento llegará al amanecer. Los antiguos místicos consideraban el sueño un tránsito entre mundos. Lo utilizaban para liberarse de las ataduras de la razón y permitir que el inconsciente se expresara, el territorio donde se produce el verdadero aprendizaje. Allí es donde los símbolos cobran forma, donde el miedo muestra su verdadera cara, donde el alma descubre lo que el día oculta. Dormir conscientemente es participar en este teatro interior, sin perderse en él. Este hábito nocturno, tomado en serio, no tiene nada de poético. Requiere valentía para despedirse de la persona cotidiana, el rol social, los logros, las heridas del ego. Al acostarse, la persona espiritualmente despierta lo deja todo atrás. Acepta esta pequeña muerte y al hacerlo, renace cada mañana más pura, más íntegra, más libre de ilusiones. La noche, entonces, deja de ser el fin del día y se convierte en el comienzo de la purificación. Cada sueño es una despedida, cada despertar una oportunidad para reescribir la propia existencia. Y es en este ciclo, entre la muerte y el renacimiento, donde el despertar se consolida, silencioso, inevitable, profundo. El ego es un programador incansable. Pasa el día escribiendo códigos invisibles. Soy esto, necesito aquello. Hoy deberían verme así. Por la noche, quienes despiertan espiritualmente necesitan desmantelar este sistema línea por línea, no con fuerza sino con atención. Es en este intervalo entre el cansancio y el sueño cuando el ego es más vulnerable, y es ahí donde uno puede reescribir su propio software mental. La desprogramación comienza con la observación. El ego se nutre de narrativas, y todas ellas necesitan un escenario. Cuando se apagan las luces, el escenario desaparece, y el personaje pierde su punto de referencia. El ser despierto aprovecha este momento para observar el mecanismo en funcionamiento, pensamientos repetitivos, justificaciones automáticas, comparaciones inútiles. Cada una de estas voces se identifica y se deja pasar. No se combate ninguna, solo se reconoce.
Existen prácticas sencillas pero efectivas. Escribir durante 5 minutos antes de dormir, por ejemplo, volcando todo aquello que la mente aún intenta controlar. O simplemente cerrar los ojos y repetir mentalmente, este no soy yo. El truco no consiste en luchar contra el ego, pues se alimenta de la resistencia. El secreto está en dejarlo sin público. Lo que no se observa se marchita. Con el tiempo, esta reprogramación transforma el tono interno. Las voces críticas pierden autoridad. La ansiedad de necesitar ser se disuelve. Surge un espacio nuevo y puro, donde el ser no es algo construido, sino algo que ya estaba ahí, esperando ser descubierto. Es entonces cuando el ego deja de ser el enemigo y se convierte en una herramienta, algo para usar, no algo para gobernar. Desprogramar el ego cada noche es una tarea silenciosa, casi invisible, pero los resultados son evidentes. Ligereza en el cuerpo, claridad en las decisiones, serenidad en las relaciones. La mente, antes tan ruidosa, comienza a doblegarse ante el simple hecho de ser consciente. Y es en este silencio interior donde el verdadero despertar encuentra espacio para florecer. Hay un momento del día en que el inconsciente empieza a susurrar, generalmente cuando las luces se atenúan y el cuerpo se ralentiza. Es en ese instante cuando quienes han despertado espiritualmente eligen contemplar sus propias sombras, no con culpa, sino con curiosidad. Aquello que se negó durante el día, ira, envidia, miedo, deseo, ahora aparece en silencio exigiendo reconocimiento. La negación es lo que da fuerza a la sombra. Una mirada serena es lo que la disuelve. La noche ofrece el escenario ideal para esta investigación. El mundo duerme, los ruidos cesan y la máscara social cae. El ser despierto aprovecha el momento para observar lo que emerge sin intentar corregirlo. Comprende que todo lo reprimido regresa duplicado, en sueños, en reacciones, en decisiones irracionales. Afrontar las sombras es, de hecho, impedir que controlen el juego entre bastidores. Carl Jung dijo que la sombra contiene un 90% de oro en bruto. Y es cierto, las partes de nosotros mismos que más tememos suelen esconder energía vital, poder creativo y un coraje latente. El trabajo nocturno consiste en desenterrar ese oro, en preguntarse sin juzgar qué evito sentir. ¿Qué me irrita tanto en los demás que quizá también reside en mí? Este tipo de honestidad íntima es liberadora, pero exige firmeza. El estudio de las sombras no es terapia, es alquimia. Es transformar el miedo en comprensión, el odio en claridad, la vergüenza en poder silencioso. Quienes han despertado espiritualmente entienden que la luz sin sombra es superficial. La verdadera madurez reside en el equilibrio entre ambas. Por la noche, mientras el cuerpo se rinde, el alma se estudia a sí misma con la frialdad de un cirujano y la paciencia de un jardinero. Con el tiempo, este hábito deja huella. Menos reactividad, más presencia. Menos rigidez, más humanidad. La sombra, una vez aceptada, deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Y es así, en la oscuridad de la habitación, donde muchos encuentran la luz que el día no pudo mostrar. La soledad no es ausencia, sino presencia pura. De noche, cuando el mundo se desvanece, quienes han despertado espiritualmente buscan deliberadamente este espacio. No es aislamiento emocional, sino la práctica de la soberanía personal. Estar solo, por elección, es un ejercicio de poder interior. Es el momento en que las voces externas pierden influencia y el centro interior vuelve a emitir una señal poderosa. Durante el día, el yo se ve constantemente moldeado por los demás, expectativas, exigencias, ruido, comparaciones. Por la noche, la soledad actúa como un reinicio. El ser despierto no huye del vacío, sino que lo estudia. Observa cómo la mente intenta llenar el silencio con mensajes, distracciones y recuerdos. Y al resistir la tentación de huir, comienza a percibir lo que realmente lo conmueve.
Esta es la esencia de la soledad estratégica, usar el distanciamiento como herramienta para alcanzar la claridad. Los grandes pensadores y guerreros espirituales siempre lo han comprendido. Nietzsche caminaba solo al atardecer. Buda meditaba en silencio bajo un árbol. Leonardo se retiraba a reflexionar. La soledad, cuando se cultiva con un propósito, es un laboratorio para la mente. En ella, el ruido de la aprobación se disuelve y el individuo comienza a actuar desde su propia convicción, no desde la búsqueda de validación. Este tipo de práctica transforma la manera de ser. El individuo deja de reaccionar ante el mundo y comienza a responder con precisión. La soledad lo refina. Las palabras se vuelven más medidas, los gestos más intencionales. Aprende no a llenar el vacío, sino a habitarlo, y es allí donde encuentra una fuerza que no depende de nadie. Con el tiempo, el hábito se convierte en refugio. La noche se transforma en un espacio de reintegración, no de necesidad. Quienes dominan el arte de la soledad nocturna despiertan con una autoridad natural, no por arrogancia, sino por armonía consigo mismos. El mundo percibe a quienes duermen en paz consigo mismos, y esta presencia es la más singular de todas. Leer de noche es un acto de destilación. Cuando el cuerpo está cansado y el ego baja la guardia, las palabras calan más hondo. Quienes han despertado espiritualmente eligen lo que leen, como quien elige lo que siembra, sabiendo que lo sembrado en el inconsciente florecerá al amanecer. Una página bien elegida antes de dormir vale más que horas de lectura dispersa durante el día. La lectura nocturna no se trata de entretenimiento, sino de superación personal. Son textos que invitan a la reflexión, que nos recuerdan la fragilidad y la fortaleza humanas, que enseñan sin prometer consuelo. Podría ser un fragmento de Séneca, un pasaje de Tao Te Ching o un pasaje de Dostoyevsky. El criterio no es la fama del autor, sino el impacto de la idea. La palabra precisa, leída en el silencio de la noche, actúa como herramienta de transformación. Hay un tipo de libro que funciona como espejo y otro como espada. El primero revela lo que somos. El segundo elimina lo que no necesitamos ser. Por la noche, la persona espiritualmente despierta utiliza ambos. Lee despacio, sin un objetivo, dejando que el texto penetre en su interior. En lugar de acumular conocimiento, se permite ser transformada por él. No se trata de leer para recordar, sino de leer para cambiar. Este ritual tiene un efecto curioso. Reorganiza el caos mental del día. Las ideas dispersas toman forma, los dilemas encuentran perspectiva, el espíritu vuelve a respirar. La lectura se convierte en meditación activa. El individuo lee, pero también es leído, por el subtexto, por los silencios del autor, por las reflexiones que surgen inesperadamente. Cada palabra es una invitación a la introspección. Con el tiempo, este hábito moldea el carácter. La mente se agudiza, la mirada se profundiza, el alma se calma. E incluso con el libro cerrado, la lectura continúa. Durante el sueño, en los sueños, al despertar al día siguiente. Es un diálogo silencioso que nunca termina. La mayoría de las personas agradecen lo que poseen. Quien ha despertado agradece el simple hecho de existir. Por la noche, antes de dormir, practica una gratitud sin centro. No soy agradecido, sino simplemente gratitud. Un movimiento sutil, sin sujeto ni objeto. Es un arte delicado, porque elimina el ego incluso del acto de dar gracias. Y cuando el yo desaparece, el sentimiento se vuelve puro, casi silencioso. Esta forma de gratitud es independiente de las circunstancias. No se trata de los éxitos del día, ni de las cosas buenas que sucedieron. Es una reverencia por la experiencia completa, por los errores, los conflictos y las dudas. Quienes han despertado espiritualmente comprenden que todo contribuye a su crecimiento. La vida, con sus altibajos, es la verdadera maestra.
Estar agradecido por ella es aceptar la enseñanza con humildad. Muchos confunden la gratitud con el optimismo. Son opuestos. El optimismo niega el sufrimiento. La gratitud lo incluye. Por la noche, el ser despierto rememora el día y reconoce incluso los dolores como dones disfrazados. Este reconocimiento disuelve la resistencia, purifica el campo emocional y prepara el cuerpo para un verdadero descanso. Dormir en un estado de gratitud es dormir sin conflicto interno. Existen rituales sencillos que enriquecen esta práctica. Escribir 3 sucesos del día sin clasificarlos como buenos o malos. Simplemente observarlos y agradecer la experiencia. O en silencio, respirar profundamente y sentir cómo el peso del cuerpo regresa a la tierra. La gratitud impersonal no necesita palabras, necesita entrega. Con el tiempo este hábito transforma la textura de la conciencia. El individuo deja de sentirse el centro del universo y comienza a percibirse como parte de él. La separación se disuelve y la gratitud se convierte en un estado, no en un gesto. Es una quietud que no busca la bendición, porque ya la reconoce en todo. Mientras que muchos aprovechan la noche para planificar con ansiedad, quienes han despertado espiritualmente hacen lo contrario. Planifican sin apego. Comprenden que el control es una ilusión pesada. La verdadera planificación surge cuando la mente está en calma, cuando el deseo pierde su rigidez. En este estado, las ideas fluyen sin esfuerzo y las intenciones toman forma, no como metas, sino como direcciones. La planificación invisible es el acto de preparar el terreno sin intentar predecir la cosecha. La mente ordinaria hace listas. La mente despierta crea imágenes mentales sutiles. Visualiza el movimiento, no el resultado. Se ve a sí misma actuando con claridad, respondiendo con serenidad, liderando con precisión. El enfoque no está en qué sucederá, sino en cómo quiero ser cuando suceda. Esta diferencia lo cambia todo. Planificar de forma invisible es alinear el yo con la acción, no el futuro con la expectativa. Hay una especie de magia silenciosa en esta práctica. Cuando la intención es clara, el universo tiende a cooperar. No por misticismo, sino por coherencia. Una mente unida actúa con naturalidad. Esta planificación sin tensiones es lo que te permite despertar con una sensación de ligereza, sin el peso de listas interminables ni asuntos urgentes. Lo que haya que hacer, se hará. Lo que no haya que hacer, desaparecerá por sí solo. Para quienes han despertado espiritualmente, la noche no es momento de resolver problemas, sino de sembrar semillas. Anotan lo esencial, visualizan con sencillez y se entregan. La entrega es la clave de la fortaleza, el gesto que transforma la voluntad en confianza. Dormir con la mente organizada, pero a la vez desapegada, es uno de los mayores lujos espirituales que existen. Con el tiempo, este hábito crea una especie de precisión invisible. Las acciones del día siguiente parecen naturales, sincronizadas, como si todo se hubiera ensayado de antemano. Y en cierto modo así fue, pero no mediante el control, sino a través de la conciencia. La planificación invisible es el arte de guiar el destino con las manos abiertas. Dormir parece el acto más común del mundo, pero para quienes han despertado espiritualmente es práctica, disciplina, ritual. Comprenden que la forma en que uno se duerme define la calidad de su ser al despertar. El sueño no es una interrupción de la conciencia, sino una extensión de ella en otro plano. Por lo tanto, quienes han despertado no duermen para escapar, sino para integrarse. Cada noche es una lección de entrega, confianza y retorno. La mente ordinaria se resiste al descanso, se lleva las preocupaciones a la cama, revive el pasado, anticipa el futuro. La mente despierta, por el contrario, trata el sueño como una ceremonia. Prepara el espacio, aquieta los pensamientos, cierra los ciclos del día. El cuerpo percibe el gesto y responde.
Quedarse dormido, entonces, se convierte en una inmersión lúcida, una entrega que no es pasividad, sino la inteligencia del cuerpo en acción. En esto reside una sabiduría ancestral. Los monjes tibetanos practican lo que se denomina sueño consciente, manteniendo un hilo de atención incluso durante los sueños, no para controlar, sino para observar. Esta práctica crea una continuidad de presencia entre la vigilia y el sueño. La frontera entre el día y la noche, entre el yo y el no yo, comienza a disolverse. El resultado es una mente que despierta más lúcida, menos contaminada por la agitación del mundo. Dormir bien, en este contexto, no es un lujo fisiológico, sino un deber espiritual. Cada ciclo completo de descanso renueva no solo las células, sino también la perspectiva. Quienes duermen con plena conciencia no se despiertan siendo los mismos. Algo se reorganiza en el plano invisible. La calma se convierte en estructura, no solo en una sensación. Con el tiempo, el sueño deja de ser el final del día y se convierte en una continuación del viaje. Es allí, en la silenciosa oscuridad, donde el despierto se reconecta con el misterio de la existencia. Y cuando llega el amanecer, despierta no solo del sueño, sino también del olvido.